Muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Whitblade y en esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre la reventa. Sí, chicos, ¿quién no ha hecho reventa en toda su vida? Incluso en la vida real se hace mucho, ¿no? Compras un chicle y lo vendes a 2 pesos cuando te costó 1 peso, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a aplicar en Albion Online, donde nos podemos hacer millones y millones de silver sin solamente comprando y vendiendo. Y eso es un arte que realmente se ha hecho muchas veces, pero nadie lo ha dicho, ¿no? Dado que te puedes hacer incluso 100 millones en un día simplemente haciendo esto y nada más. Conozco y tengo noción de amigos o gente que se hace mucho silver solamente comprando y revendiendo. Pero hay muchas formas de hacer esto en Albion Online. Está desde hacerlo en el mercado hasta hacerlo con personas. Aquí les voy a demostrar la forma en la que yo lo hago con personas, ¿no? Me he logrado hacer 50 millones por día solamente haciendo negocios por Discord, por Facebook, por el mercado y aparte por el chat de Albion Online, el chat market que está ahí en el chat normal. No tienes que hacer nada más, no tienes que instalarte nada y no tienes que ir a ningún grupo. Bueno, chicos, vamos a comenzar con este video. Bueno, chicos, es una información rápida. Yo estoy en Twitch todos los días de un horario de 17 UTC a 20 UTC más o menos. Estoy pegando stream todos los días y te puedes conseguir demasiados premios por ver el stream, que serían los puntos del canal. Aquí puedes ver todo lo que puedes canjear, que comienza desde un premium hasta un mamut, ¿ok? Por 1.000.000 de puntos. Otra cosa que es que hago sorteos todos los días en este canal para viewers y para suscriptores cuando se llega a una meta en específica, y para viewers o para todos podría decirse, lo hago cada 2 o 3 horas para que estén atentos al stream. Muchas gracias por estar viendo esto, sigamos con el video. Lo primero que tenemos que hacer antes de incursionar en esta forma de economía, que realmente mucha gente lo sabe y sabe que lo puede hacer pero no lo hace, es tener paciencia, dado que vamos a tener que hablar con mucha gente al momento de conseguir ofertas y vender, ¿no? La mayoría de la gente va a querer el precio más alto que pueda conseguir de un ítem, o sea, el 100%, ¿no? Pero normalmente hacen algunas ofertas si es que están muy apurados, o puede que hagan una ofertita chiquita si es que no están apurados, ¿no? También depende mucho de la persona que le hables. Hay mucha gente que te contesta bien, otra persona que te contesta mal, pero normalmente la gente es chill y te contesta bien, ¿no? Otra cosa, esto no es aprovecharse de la gente, porque realmente tú no estás poniéndole un arma a las personas para que te acepten este precio. Puedes ofrecer muy poco y puedes ofrecer algo razonable, ¿no? Aquí le voy a poner 2 opciones o 2 formas de las que yo lo he hecho y he sacado muchos millones de silver, y mucha gente pues realmente no lo suelo decir mucho, dado que no es una forma de economía, pero en este momento para mí es una forma que me ha dado muchos millones y realmente siento que lo podría seguir haciendo y nunca tendría que hacer HC, nunca tendría que hacer islas, simplemente es compra y venta y pues es inversión más que nada, ¿no, chicos? Comenzamos. Para este ejemplo vamos a tener en cuenta que hice una negociación desde el chat de comercio de Albion, pero puede hacerlo desde el Discord o desde Facebook, ¿ok? Ok, una persona estaba vendiendo ítems en los cuales me llamó la atención una masa y una capucha de acechador 8.3 Masterpiece. La masa era 8.4, dado que ya había salido el 8.4 y el precio del 8.3 Masterpiece ya estaba bajando y estaba bajísimo, ¿no? Eran 2 personas diferentes, una que vendía la masa y una persona que vendía la capucha de acechador. Ok, para resumir, la capucha de acechador la compré por 4.500.000 y la vendí por 6.500.000, o sea, una ganancia de 2.500.000 menos impuestos, que realmente fue un neto de 2.300.000. Y para la masa la compré por 19 millones y la vendí por 23 millones. Ok, con estos 2 precios conseguí una ganancia de 4 millones de la masa más 2.500.000 de la capucha, bueno, 2.300.000, 6.300.000 en menos de 20 minutos, solamente haciendo negocio. ¿Cómo hice para regatear y poder conseguir estos ítems? Normalmente lo primero que yo hago es preguntar el precio del producto, ya sea la masa o ya sea la capucha. Pregunté cuánto costaba. Esto podría sonar tonto dado que ya me estaba diciendo el precio desde el chat, pero esto es muy importante a la hora de hacer negocio, dado que hablas con él, interactúas, abres una forma de comunicación con él y aparte comienzas una estrategia de negocio, que es una pregunta del precio máximo, ¿no? Las personas me dijeron, dado que la masa fueron 23 millones y la capucha fueron 6 millones. Ya había habido una oferta realmente interesante de la capucha, 500 de ganancia menos impuestos, eran 300k. Y de la masa probablemente no le iba a ganar nada, dado que en ese estaba el precio normal en Caerleon. Los 2 ítems me lo vendieron en Caerleon. Ok, teniendo en cuenta que fue la capucha la cual ya tenía ganancia, pues vamos a poner un poquito de prioridad a esta, ¿no? Le dije mi oferta. Siempre lo más importante es hacer una oferta muy baja al precio que tú quieres. Yo por la capucha quería comprarla en 5 o como lo mejor 4.5 millones. Y la masa la quería comprar en 15 como lo mejor
y en 19 y 18 como lo más o menos, ¿no? Dado que quería sacar una ganancia buena de la masa, dado que se vende bien. Ok, ¿qué es lo que hice? Ofrecí 4 millones a la capucha y ofrecí 15 millones 500 a la masa. El de la masa me dijo, es muy barato, te lo vendo en 22 millones. El de la capucha me dijo, es muy barato, te lo vendo en 5.5 millones. Aquí hice dos cosas. Una fue insistir y otra fue querer convencerlos mediante otros amigos, el cual funciona casi siempre. Aunque los digo que esto se utilizaría solamente en casos especiales cuando no quieren ser flexibles, ¿no? Los dos estaban vendiendo urgentemente, dado que necesitaban el silver para el premium o para alguna cosa. Y realmente pues pude convencerlos más o menos así, ¿no? Es más fácil convencerlos cuando están fast, ¿no? Cuando quieren venderlos sí o sí. Ok, ¿qué es lo que hice? Lo de la masa le dije 15 millones, me dijo no, te lo vendo en 22. Le insistí 15 millones, te lo compro ahora, estoy en Caerleon, fast to fast, rápido. ¡Soy Francesco Bergolini! Y bueno, logré convencerlo en 22 millones, en 21 millones. Y dije, sigo esperando. Ahí voy a mantener mi oferta en 15 millones. Mientras que él estaba esperando que él siguiera vendiendo y se esperara, yo estaba con el de la capucha, el cual le estaba ofreciendo 4.2 millones. En ese momento entra mi amigo Dandros y le digo, oye, Dandros, ofrécele 4 millones a esa persona para incitar a que baje de precio. En ese momento mi amigo Anthony le ofrece también 4 millones. Y yo con otra cuenta, dado que yo hago islas, ofrecía de la masa 16 millones a la masa, ¿no? Lo que está haciendo una cosa con amigos y una como solitario, para dar dos ejemplos. El de solitario realmente funciona, dado que pues, son dos cuentas y ya, dos ofertas diferentes, pero el de amigos, pues ellos pueden hacerlo mientras que tú solamente estás jugando o haciendo otra cosa. Dado que la verdad que es un negocio, lo estaba haciendo mientras que estaba haciendo HC, o sea que realmente pues esos 20 minutos solamente, mira, mientras que estaba haciendo una pool, pues yo hacía el negocio y así, ¿no? Así que realmente no estaba perdiendo tiempo, simplemente estaba aprovechando mi tiempo al 100%. Bueno, mientras que ellos ofrecían los 4 millones, logramos llegar a una conversación en la cual, pues, la persona, yo le dije 4 millones 500, Dandro le dijo 4 millones y Antonio le dijo 3 millones 500. La persona me dijo, ya no me contestó, y Dandros dijo 4 millones 500 y Antonio le dijo 4 millones. Esto hizo que la persona dijera, bueno, de las 4 personas, bueno, de las 3 personas, Dandros es el que veo que es mejor, que es el que está apostando. No se lo quiero vender a Whitby, dado que me apuesta muy poco, a Anthony tampoco, dado que me apuesta muy poco, y ahí dijo, se lo vendo a Dandros. En ese punto yo conseguí que Dandros lo compró en 4.5 millones, y el cual le di el silver y él me dio la capucha y la puse a vender en el mercado, dado que al día siguiente se vendió y consiguió un profit de 2.3 millones. En ese momento el negocio de la capucha estaba resuelto y fue realmente muy rápido, fue como en 15 minutos. El de la masa me costó un poco más, me costó 5 minutos más. Ok, ¿qué pasó con el de la masa? El de la masa con el cuenta secundaria le ofrecí 16 millones, el cual me dijo en la cuenta secundaria que él daba como mínimo 23 millones. Estaba comenzando una nueva conversación de negocio con esa persona, ¿ok? Lo cual, con la cuenta principal le ofrecí como mínimo, le dije como mínimo 17 millones. Ahí yo ya estaba dando un poco de flexibilidad. Pongamos un ejemplo que cuando tú estás pescando lanzas tu carnada y cuando atrapas un pez, sueltas y aprietas para que se vaya aflojando, ¿no? Y se vaya cansando, ¿no? Eso estaba haciendo con las cuentas secundarias, estaba aflojando, ¿no? Y soltando y aflojando, ¿no? Dado que no quería ceder a 15 millones, estaba apretando con una, aflojando con otra, ¿no? El cual al final le dije en la cuenta principal, te doy 19 millones rápido, aquí estoy en Caerleon, y logré convencerlo por 19 millones. En este momento apliqué otra técnica. Cuando me lo estaba a punto de vender, le dije 18 millones. Ya cuando estaba dando el silver, el vato dijo, no, es demasiado barato. ¿Por qué hago esto? Al momento que tú estás negociando con alguien y le bajas el precio, el vato ya te tiene ahí, ya tiene el silver, ya pensó qué es lo que iba a hacer con el silver, ya sintió un alivio, y dejarlo ir realmente le pesaría mucho. Pueden pasar dos cosas, que te diga que no y se vaya, o que te diga que sí y te dé 18 millones. En este momento ya estaba ganando 4 millones, pero lo que hice realmente fue ofrecer 18 millones y abstenerme, ¿no? El cual en este momento no funcionó y se retiró, ¿no? Luego dije, no, vuelve, y le di los 19 millones. ¿Qué es lo que hubiera pasado y lo que pasa realmente? Yo en este momento pues gané 4 millones, no funcionó la técnica, dado que el vato ya desistió y se tilteó y creo que se fue. Y cuando dije que si no se lo compraba 19 millones rápido, dijo que sí y se lo vendí, ¿no? Ya conseguí una ganancia de 6 millones 200.
Y de 12.300.000 en 20 minutos. Pero esta estrategia sirve mucho, dado que yo con mapas de HC, yo quiero en un negocio de que, güey, te compro tu mapa de 2 millones y le doy 1.9 y hacer la mayoría, ¿no? En este caso creo que ya estaba cansado, ya no quería hacer más negocios y estaba tilteado, dije mejor otro día lo hago, entonces no funcionó. Pero si hubiera funcionado, hubiera ganado 1.000.000 más. Entonces esta forma de hacer negocios también se la recomiendo, dado que pues se puede sacar muy buen profit, ¿no? Espero les haya gustado el video. Otra cosa, esto no es aprovecharme de la gente dado que ellos aceptan, simplemente es jugar con su psicología y hacer orden de compra y orden de venta con personas, ¿no? Es una forma de economía, entre comillas, una forma de hacer dinero. No la uso mucho, la suelo usar muy poco, pero cuando la uso pues saco buen profit en poco tiempo mientras que estoy haciendo otra cosa, estoy viendo un video en YouTube, estoy haciendo HC, como en este caso de la capucha y la masa, o estoy haciendo isla, ¿no? Espero que os haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, y lo más seguro es que tengan anécdotas similares a la mía. Escriban en los comentarios a ver cómo han hecho negocios, si han sacado mucho silver, si han sacado poco. Yo he hecho negocios, he sacado mucho silver haciendo negocios, pero al momento de regatear, realmente no me gusta mucho regatear y lidiar con la gente. Pero si te gusta regatear y lidiar con la gente y sientes que es una economía buena para ti, hazlo. Adiós.